Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros estudiantes del SEBA Micelino Sandoval Torres de Caraz y a nuestros alumnos o estudiantes de los periféricos. Vamos a desarrollar el tema en lo que corresponde al área de matemática y vamos a empezar recordando. Podemos nosotros poner en forma ordenada el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta una determinada cantidad. Cuando no sabemos la cantidad que vamos a poner, se representa con un número o una letra que se llama n. A esa n le llamamos o lo representamos como el número final. Ahora, esos números que habíamos puesto anteriormente vamos a utilizarlo al lado de la A. Entonces, ahí estamos utilizando, tenemos a la A y ahí a su costadito en el pie el 1. Entonces lo vamos a llamar A sub 1. Tenemos A sub 1, tenemos A sub 2, tenemos A sub 3, tenemos A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n. A ese cuadradito con el que está rodeado el 1 se le llama subíndice y se lee A sub 1. Luego de haber hecho esta introducción, nos vamos a centrar en el tema en sí, que es progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas tiene 4 elementos o 4 partes importantes. La primera es el primer término. La segunda es la diferencia, también llamado la razón. También le llaman patrón, también le llaman la constante, pero nosotros la vamos a llamar la diferencia. Luego tenemos el tercer elemento, la tercera parte de progresiones aritméticas, los números de términos. Tenemos número de términos y luego el enésimo término. El enésimo término significa el final, no sabemos cuánto, enésimo término. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Al primer término lo vamos a representar con A sub 1, a la diferencia lo vamos a representar con D, al número de términos lo vamos a representar con N y al enésimo término lo vamos a representar con A sub N. Entonces, vamos a realizar una aplicación. Diego tiene 4 canicas el primer día. Empieza a guardar 1 por día durante 8 días. ¿Cuántas canicas tiene el cuarto, sexto y último día? Entonces vamos a graficar, tiene 4 el primer día, 5 el segundo, 6 el tercero, el cuarto día tiene 7, el quinto día tiene 8, el sexto día tiene 9, el séptimo día tiene 10 y el octavo día tiene 11. Vamos a encontrar las partes que habíamos hablado anteriormente, el primer término, A sub 1, la otra parte es la diferencia. Hay que indicar de que acá en esta zona también hay una diferencia, sino que no se llegó a poner porque interrumpía con el primer término. Luego tenemos la diferencia, ahí también tenemos diferencia y diferencia. Entonces, la diferencia, si vemos la diferencia acá de 4 a 5 hay ¿cuánto? ¿Cuánto de diferencia hay? 1, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la diferencia 1. La diferencia acá también tenemos que es 1. De 6 a 7 también tenemos que es 1. De 7
a 8 también tenemos que es 1 y así sucesivamente. Continuamos, luego tenemos los números de términos, tenemos un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos, 6 términos, 7 términos y 8 términos. Entonces ahí están los números de términos y como última parte tenemos el enésimo término. En este caso, enésimo término es el A sub 8 o último término. Vamos a trasladarlo en un cuadro. El primer día dice, tiene 4 canicas, el segundo 5 y así sucesivamente lo que estamos haciendo poniendo en un cuadro. Y si nosotros observamos en el cuadro ya podemos dar respuesta a la pregunta. En el cuadro ya podemos dar respuesta a la pregunta. Nos habían hecho de cuánto tiene el cuarto día. Entonces tiene 7. El sexto día tiene 9 y el octavo o último día tiene 11. Entonces, hasta ahí no hay problema, ya hemos solucionado el ejercicio. El problema es que si nos dicen Diego, si Diego guarda sus canicas hasta en 30 días, ¿cuánto tendrá el día 15, el día 21 y el último día, o sea, el día 30? Y luego, como último trabajo, nos dice cuál es el concepto de progresión aritmética. Entonces, vamos a ir desarrollando. Para desarrollar las preguntas que se nos han hecho, tendríamos que hacer un cuadro tremendísimo. Entonces, para ello hay una deducción de una fórmula. Vamos a realizarlo con una fórmula y para deducir la fórmula lo vamos a realizar de la siguiente manera. Tenemos el primer término que vale 4, el segundo término vale el primer término, o sea 4, más la diferencia era 1, ¿no? Lo vamos a poner diferencia. El tercer término tenemos que es igual al primer término más la diferencia y más otra diferencia. El cuarto término, de igual manera, tenemos igual al primer término más una diferencia, más otra diferencia, 3 diferencias. Y así sucesivamente hasta A sub n. No sabemos cuánto es, siempre vamos a empezar con el primer término y así vamos a ir sumándole diferencias. No sabemos cuántos. Vamos a ir resumiendo el cuadro. Nuevamente A sub 1 es igual a 4, A sub 2 es igual a sub 1 más D. En este caso le he puesto acá el 1. En sí existe el 1, pero para verlo, visualizarlo, le he puesto con rojo. Tenemos el término A sub 3 es igual a sub 1. Y en este caso, fíjense, no estoy variando nada. De acá tengo D más D, entonces 2D. De igual manera va a suceder con la parte de abajo. Tenemos A sub 4 es igual a A sub 1 más 3D y así sucesivamente. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos 2 y acá tenemos 1. 2 y 1. 2 y se reduce en 1. Acá 3 y acá tenemos 2. Acá 4 y acá tenemos 3. Se reduce siempre en 1. Entonces, acá podemos observarlo nuevamente. 2 y se reduce en 1. Acá tenemos 3, se reduce en 2. Tenemos 4, se reduce en 3. Entonces, como se reduce, podemos deducir de que A sub n, tenemos A sub n, tenemos el primer término más n, o sea, este de acá lo vamos a reducir en 1, menos 1. Como no sabemos cuánto es, le ponemos n menos 1. Es igual acá, como si pusiéramos, ¿no? En vez de poner 3, le pondríamos 4 menos 1 por D, ¿no? Entonces, 4
Este está de acá. 4, 4, igualito. De acá está yendo a este lado. Entonces, de esa forma hemos encontrado la fórmula general. Tenemos la fórmula general. Esta fórmula general nos va a ayudar a trabajar y a resolver muchos problemas. Nuevamente acá se muestra nuevamente como para explicar. Tenemos acá el A sub 1. A sub 1 vale igual a 4 canicas. El A sub 2. A sub 2 es A sub 1 más, fíjense, acá tenemos A sub 1 más la D. Ahí está, ¿ve? Con un gráfico más rápido se ve. Tenemos A sub 3, entonces tenemos acá A sub 1 y tenemos D, acá tenemos D y otra D, entonces sería 2D. Y acá tendríamos también el A4, A1 y tendríamos 1, 2, 3, entonces 3D. Y así, de esa manera, hemos deducido la fórmula anterior. Ahora, como ya tenemos nuestra fórmula general, lo que queda solamente es reemplazar. Entonces, dice Diego, guarda sus canicas hasta en 30 días. ¿Cuánto tendrá el 15º día y el 21º y el último día, que es 30? Y luego dice cuál es el concepto de programación aritmética, que eso sí lo vas a desarrollar tú. Vamos a recordar de que el primer término vale 4 y la diferencia. Entonces, para el día 15 vamos a poner A sub 15, porque nos están pidiendo el día 15. Entonces vamos a poner A sub 15, primer término, ve acá primer término, más el de acá, esta parte de acá, N, ahí está esa NB, menos 1, entonces 15 menos 1. Y luego tendremos A sub 15 es igual a 4 más 14 menos 15 menos 1 es 14 por 1. El resultado es 18. Quiere decir que el día 15, en 15 días ha reunido Diego 18 canicas. Esto lo hemos hecho rápidamente. Vamos a desarrollar los siguientes. Luego me piden para el día 21. Ya tenemos, nuevamente acá tenemos el 21, 21 menos 1, 20, 20 por 1, 20 más 4. El día 21 tiene 24 canicas. Para el día 30, de igual manera, solamente se reemplaza en la fórmula. Al inicio nos habían preguntado de cuál era el cuarto término. Vemos el cuarto término y aplicamos la fórmula general. La fórmula general, entonces, ¿cómo es la fórmula general? Es A sub n, ¿no? A sub 1 más n menos 1 y por la diferencia. Entonces me dicen el cuarto día. Estamos resolviendo de la primera pregunta. Es el cuarto día. A sub 1 es 4 más n, este de acá, 4 menos 1. La diferencia es 1. Entonces A sub 4 es igual a 4, 4 menos 1, 3 por 1, 3, y al final A sub 4 es igual a 7 canicas. Si nosotros vemos en nuestro cuadro, bien, ahí podemos observar a 4 vale 7, justamente lo que nos había salido. Entonces,
Eso es cuanto en lo que concierne a progresiones aritméticas. Vamos a ir tocando ya los siguientes temas en el transcurso de los días. Espero les haya servido. Saludos, un abrazo a todos.